Ahora vamos a ver lo que es el fresado en paralelo y en contradirección. Como ven en la figura marcada, este es lo que es el llamado fresado en contradirección. Este tipo de fresado se utiliza en el fresado cilíndrico. Acá la viruta se arranca primeramente por el sitio más delgado. Ahora, antes de que los dientes de la fresa penetren en el material, estos resbalan sobre la superficie que se trabaja. Con esto se produce un fuerte rozamiento. El esfuerzo de corte hace el movimiento de levantar la pieza. Ahora, en la siguiente figura marcada es el fresado en paralelo. En esto la viruta ataca por su sitio más grueso. Como la pieza es fuertemente presionada contra su apoyo, se presta el procedimiento para el fresado de piezas delgadas. Emplean también grandes profundidades de corte. Ahora veremos el terminal o nariz del lucillo. Es uno de los órganos esenciales de la máquina, puesto que es el que sirve de soporte a la herramienta y le dota de movimiento. La nariz del lucillo puede ser nariz roscado o nariz de boquilla cónica. Ahora vamos a hablar de la nariz de lucillo roscado. Este se usa en muchos de los tipos de fresadoras actualmente. Consiste en una entrada cónica en la que se inserta el eje. Lucía de boquilla cónica. El cono de la entrada en el interior es un cono, un cono autosujetador. En este tipo de lucillo, la fricción o la fuerza de sujeción del ligero cono no es utilizado para accionar el árbol. Ahora, árboles de fresadora. El árbol de fresadora es el medio utilizado más corrientemente para fijar la fresa. Estos se hacen de diferentes tipos de materiales y formas. Los árboles del nuevo tipo tienen vástagos cónicos con el cono pronunciado, conocido normalmente como normal de fresadora, y los árboles del tipo antiguo son de cono ligero conocidos como normal pro and Starper. Además de tener un extremo de cono normal, los árboles se hacen de tres tipos. Ahora, el tipo A tiene una espiga guía que encaja en un cojinete del soporte del árbol. El objeto del cojinete es el de proporcionar el mayor apoyo terminal al árbol que es necesario a causa de su longitud. Tipo B. No tiene espiga en el extremo, pero está sostenido mediante el empleo de un manguito de rodamiento que encaja en el árbol, y el manguito a su vez gira en el cojinete del soporte del árbol del tipo intermedio. Debe notarse que el cojinete del soporte intermedio del árbol tiene un diámetro mayor que la espiga. Por esta razón, puede ser sostenido en cualquier punto intermedio, además de apoyarse en el extremo. Tipo C. Es un árbol corto, no necesita otro apoyo. La fresa es montada en el extremo y mantenida en posición con la tuerca. Varilla de tracción. Para accionar el árbol se utiliza una varilla de tracción para colocar el árbol en su lugar y fijarlo allí firmemente. La varilla es suficientemente larga para atravesar el lucillo de la fresadora y está provista de un extremo roscado para atornillarse en el extremo roscado del árbol. La cuña. Además de mover y sujetar adecuadamente la fresa, el árbol tiene que proporcionar medios para evitar que la fresa resbale o gire sobre el árbol. Esto se logra haciendo en el árbol una pequeña ranura rectangular llamada cuñero, cortada a lo largo de la sección recta del mismo. En el cuñero encaja una pieza cuadrada de acero llamada cuña. La mitad de ella queda sobresaliente del árbol y el resto encaja en el cuñero. La fresa está igualmente provista de una ranura o cuñero que ajusta sobre la cuña. Puede moverse a cualquier posición a lo largo del árbol y la cuña impedirá que resbale, como lo ven en la figura. Collares espaciadores. Para facilitar la colocación y mantener en posición la fresa sobre el árbol, se utilizan los collares espaciadores. Estos se emplean para colocar el árbol en una sola fresa o para espaciar adecuadamente la distancia entre dos o más fresas. Las caras planas de los collares espaciadores
tienen que estar exactamente torneados y deben ser rectificados paralelos dentro de una tolerancia de 5 pulgadas. Bueno, ahora, ¿cómo montar el árbol en un usillo estandarizado de fresadora? Antes que todo, tenemos que tener todos los implementos limpios. Escoger el tipo del árbol a utilizar. Esto depende del tipo de fresa, la clase de material y la forma en que se sujete este en la máquina. Insertar el árbol en la boquilla del usillo de la fresadora. Hacer girar el árbol para que los tacones motrices del frente del usillo estén alineados con la ranura del collar del árbol. Mantener el árbol en la entrada del usillo y hacer girar al mismo tiempo la barra de tracción para que encajen las roscas del extremo del árbol. Hacer girar la barra de tracción hasta donde sea posible. Meter el cierre del usillo. Introducir firmemente en su lugar el árbol, apretando la tuerca y la barra de tracción con una llave. Quitar el cierre del usillo y poner en marcha la máquina. Si el árbol no está doblado y no hay partículas extrañas acuñadas entre el árbol y el ánima del usillo, debe girar con perfecta exactitud. Si no gira centrado es que hay algo mal en el montaje del mismo o que está doblado. Ahora, ¿cómo montar el árbol en un usillo de nariz roscada? Tener el mismo grado de limpieza que en el paso anterior. Medir el diámetro de la entrada del usillo para determinar el tamaño del cono. Escoger un árbol con un cono de Brown Sharper que corresponde al cono de la terminal roscada del usillo. Insertar el árbol en la terminal del usillo de la fresadora. Asegurarse primero de que tanto la entrada del usillo como el árbol se hayan limpiado debidamente. Ahora, colocar el árbol en su lugar en un mazo de plomo. Los golpes no deben ser demasiado fuertes. O sea, colocar el árbol con un mazo de plomo. Introducir la barra de tracción con la rosca en el extremo del árbol. Bloquear el usillo. Atornillar la barra de tracción hasta donde sea posible. Apretarla después con una llave para fijar firmemente el árbol en su lugar. Quitar el cierre del usillo y poner en marcha la máquina. Si el árbol ha sido correctamente montado, girará perfectamente. ¿Cómo montar el árbol en un usillo de nariz cónica? Seguir las mismas precauciones y proceder a montar un árbol en un usillo de nariz cónica. Las empleadas en el usillo estandarizado. Medir el diámetro del extremo del usillo, si no son conocidos el tamaño y el número del cono. Seleccionar un árbol cuyo cono corresponda con el usillo de la fresadora. Insertar el árbol en el usillo de la fresadora. Asegurarse que los tacones motrices del árbol encajen en los rebajes del terminal del usillo. Cerrar. Asegurarse de que un árbol y la terminal del usillo estén limpios y libres de suciedad. Colocar el árbol en su lugar, golpeando cuidadosamente el extremo con un mazo de plomo. Inserta la rosca de la barra de tracción en el extremo del árbol. Bloquear el usillo, atornillar la barra todo lo que se pueda y apretarla con una llave. Quitar el cierre del usillo y poner en marcha la máquina. Ahora, si el árbol ha sido montado adecuadamente, girará perfectamente centrado.